Mercedes, gracias a todos. La verdad es que deseando empezar este panel, bueno, pues han dado información interesantísima y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es abrir un debate y un diálogo, porque si no los mensajes son siempre unidireccionales, que es lo que nos pasa muchas veces con las instituciones, que nos cuentan las cosas y no podemos replicar, ¿no? O sea, que vamos a hacer una dinámica, yo hago una pregunta y Mercedes o alguien del público hace la siguiente. Así que os animo a participar. Tenemos 20 minutos porque vamos un poco detrás de la agenda y hay que ser respetuosos con el tiempo de vosotros y de todos los panelistas. Así que en 20 minutos vamos a... Además vamos a hacer preguntas difíciles porque si no, no tiene sentido, ¿no? Vamos a salirnos un poco del guión. Experiencia personal. Yo os cuento. Tomo las decisiones de consumo en función de si las compañías están haciendo cosas relacionadas con el desarrollo sostenible que pueda comprender. Es decir, si veo un anuncio, no me lo creo, no me lo suelo creer. Entonces, cuando veo, por ejemplo, Carlos, Jorge, Javier están aquí y nos cuentan estas cosas, a mí me ayuda a comprender y cuando vaya al supermercado, pues me compraré una DAM, cuando tenga que no me suelo comprar mucha ropa, pero cuando lo haga voy a ir a Ecoalf y cuando tome una decisión de dónde voy a tener mis seguros, pues buscaré a una aseguradora. Y así en todo. Me gustaría preguntarle a Susana Gato, que es la responsable de... Nos parece muy bien eso, Luis. Nos parece estupendo ¿Sí, eso. ¿no? Sí. Claro. Es que es la forma, Javier decía, oye, nosotros podemos actuar, no subestimemos el poder que tiene el ciudadano. Nuestro poder es básicamente decisiones de consumo y votos. Entonces yo voto todos los días consumiendo y votaré pues a los partidos políticos que también tengan esta parte integrada en su discurso. Que el desarrollo sostenible es una cosa de inversores, de finanzas, de competitividad, va mucho más allá de tener un carril bici, es un montón de cosas y políticas que son comprensibles y nos afectan a todos, ¿no? Medios de comunicación, Susana, ¿qué estáis haciendo para que los ODS, que son conceptos súper abstractos, yo de hecho muchos todavía pues los epígrafes no los comprendemos bien, lleguen a la sociedad, se comprendan y por qué deberíamos un poco conocer a Atresmedia en este sentido? ¿Cuál es vuestra política? Bueno, yo agradecer la invitación, Luis, de verdad encantada de poder compartir este summit con vosotros y hablar de sostenibilidad, que yo también soy una convencida, una apasionada del tema. Llevo más de 12 años en este puesto de responsabilidad corporativa en Atresmedia y bueno, impulsándolo con toda la convicción, ¿no? La verdad es que es un gusto sentarse con diferentes sectores empresariales y yo creo que demuestra que todos, desde el textil, desde el financiero, agroalimentario, tienen algo que decir en ODS, tienen un impacto, tienen una influencia y lo están a través de diferentes acciones intentando que ese impacto pues, bueno, sea positivo cuando debe serlo y reducir al mínimo los negativos. Y yo creo que en el sector de medios de comunicación pues, pasa exactamente lo mismo. Yo creo que también como compañía, como empresa, tenemos nuestras políticas, nuestras estrategias para impulsarlos, pero yo creo que como nuestra actividad es la que es comunicar, tenemos un rol adicional, ¿no? En todo esto de impulsar y lograr entre todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y este rol adicional es comunicarlos, ¿no? Acercarlos, hacérselos llegar a la sociedad, que los entiendan. Porque yo tengo la sensación que hay veces que en el sector empresarial todos sabemos lo que son los ODS, ese marco de Naciones Unidas que nos han dado para guiar nuestras estrategias, pero no estoy tan segura de que la sociedad, de que los ciudadanos sepan realmente lo que son y que además ellos, y como muy bien ha dicho Javier y que te habéis dicho también Luis, tienen la posibilidad de, con sus decisiones, tomar decisiones de consumo diferentes y tener unas actitudes y unos pensamientos distintos, ¿no? Y yo creo que para esto los medios de comunicación somos esenciales. ¿Por qué? Porque al final llegamos a millones de personas en muy poquito tiempo. Además, los medios tradicionales como la televisión, pues llegamos a millones a través de un programa, de un contenido. Y esos contenidos son capaces de movilizar, ¿no? De generar una conciencia social, de que las personas se movilicen, de poner determinados temas en la agenda, ¿no? Y yo creo que ese es el principal rol que tiene que tener un medio de comunicación. A mí me ha parecido muy interesante toda la presentación de Javier y yo creo que todos esos datos que nos ha dado, si la sociedad lo conociera, probablemente sus decisiones serían muy diferentes a la hora de comprar una camiseta.
Entonces, yo creo que en este momento lo que hacemos desde A3 Media es dedicar más espacio, más coberturas, más noticias a estos temas. Y yo creo que no solamente en A3 Media, puedo decir que yo creo que los medios de comunicación en general, sobre todo en los últimos años, el incremento de las noticias sobre sostenibilidad ha sido exponencial. Yo creo que temas ahora como la movilidad sostenible o ciudades más sostenibles, los plásticos en los océanos, la palabra microplástico yo creo que se ha hecho muy conocida gracias a que los medios la hemos estado utilizando constantemente y enseñándole a la sociedad lo que estaba pasando. Y muy probablemente con esas coberturas y esa capacidad que tenemos de influir, antes decían Nationale-Nederlanden, influir a través de su inversión, nosotros podemos influir en la sociedad a través de los contenidos, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es nuestro rol fundamental, sobre todo cuando comunicamos externamente. Luego, por supuesto, internamente, como el resto de compañías, tenemos nuestras políticas, nuestras estrategias, también aunque el medio ambiente, por ejemplo, no sea el aspecto fundamental en el que A3 Media impacta, porque somos una compañía que emite poco, pero sin embargo sí que también tenemos nuestros objetivos de reducción de emisiones, nuestras acciones encaminadas a estas acciones, nuestros planes directores en responsabilidad corporativa a 3 años. A mí la verdad es que me encanta compartir hoy una mesa con consejeros delegados que hablan de sostenibilidad, porque esto hace algunos años era impensable. Siempre era, lo he visto en uno de los vídeos, creo que era de Nationale-Nederlanden, que decía el consejero delegado, esto no puede ser alguien que está en la esquina de la compañía, sino que tiene que ser transversal. Yo llevo 12 años, el principio de estos puestos era la esquina de la compañía, yo he pasado por ahí y afortunadamente en esta década formas parte de la estrategia del negocio. Los inversores nos están preguntando a A3 Media qué estamos haciendo en aspectos ASG, cómo estamos movilizando a la sociedad, qué acciones concretas tenemos puestas en marcha. Y este es nuestro papel fundamental. En temas de ODS yo creo que sinceramente todavía nos queda, por lo menos para que la gente sepa lo que son y que cuando vean esos circulitos de la Agenda 2030 sepan lo que implican, cuando vean esas 17 iconos sepan qué son. Y es verdad que nosotros en A3 Media desde hace ya, sobre todo cuando viene el aniversario de los ODS, hacemos campañas internas para acercar esos ODS a nuestros empleados los primeros, porque son nuestros principales embajadores. Hoy que está Mercedes, ella ha participado en esas iniciativas internas que hemos puesto en marcha de ODS. Tenemos en el grupo A3 Media una cafetería enorme y pusimos una lona gigantesca con los 17 ODS que estuvo más de 3 meses puesta, con lo cual nuestros empleados por lo menos les empezaba a sonar que era aquello. Claro. Incluso un rosco con los ODS y nuestros empleados hicieron fotos detrás de ese rosco como si fuera el pasapalabra, pero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo estuvieron socializando a través de redes sociales. Pues son al final iniciativas que son atractivas, que yo creo que es la manera también de acercar estos temas para que los conozcan, para crear esa curiosidad. Y sobre todo para decirles a las personas individuales que ellos con pequeños gestos también pueden contribuir a esos ODS, porque parece que todo esto es solamente de grandes empresas, de gobiernos, pero esto va de ciudadanos también. Ellos tienen mucho poder, estoy completamente de acuerdo, y cuando sean conscientes del poder que tienen, pues empezarán a utilizarlo, ¿no? Y bueno, yo simplemente por terminar y por abrir sobre todo el debate, porque como veis yo puedo hablar de sostenibilidad por un montón de tiempo, pero es cierto que hay iniciativas del grupo que sobre todo seguramente todos conozcáis, porque si sintonizáis las cadenas de A3 Media veréis campañas como Ponle Freno, que impactan directamente en el ODS número 3 y en la meta de reducir accidentes de tráfico. Llevamos ya más de 10 años intentando que la gente no muera en la carretera, dando mensajes de sensibilización, haciendo informes para informar a la gente y que tome esas decisiones adecuadas, ¿no? Y que cambie un poco su manera de comportarse, ¿no? Para que sea mucho más positivo para la sociedad, o campañas recientemente constantes y vitales que impactan también directamente en ese objetivo 3 para incrementar la inversión en ciencia, que hemos visto que es tan importante en un momento de pandemia, era esencial, y desde un grupo como A3 Media se está pidiendo que se incremente, ¿no?, a un 2% esa inversión que hacemos en ciencia. Con lo cual, aparte de esas comunicaciones externas, nosotros
hacemos esa coherencia interna también de implicarnos internamente y poner campañas específicas en marcha que también, bueno, luego compartimos con nuestros empleados y tengamos esa coherencia. No me extiendo más, porque si no me puedo estar hablando yo sola todo el rato. A mí me estás convenciendo. Bueno, yo No, Hazte Eco también. Sí. Bueno, por ejemplo, con Hazte Eco. Hazte Eco es nuestra iniciativa de medio ambiente y justo cuando fue la COP25 en Madrid, lo que nunca se había hecho, por lo menos en A3 Media, en los años que yo llevo, se dedicó más de una semana durante toda la COP25 a hacer coberturas de lo que era la COP25, porque era importante y la trascendencia que los resultados de esa COP tenían. Pusimos en marcha una iniciativa interna que se llamaba Juntos por el Clima, repartimos botellas, quitamos las botellas de plástico del comedor y pusimos otro tipo de botellas y todo esto lo enmarcamos en nuestra iniciativa de Hazte Eco. Entonces, bueno, pues son esas acciones que lo hemos hecho con los años, ¿no? Probablemente si me invitas hace 12 años no te hubiera convencido, después de 12 años ya tenemos una estrategia mucho más sólida e integrada, ¿no? Pues gracias, Susana, por... A ti. Mercedes. Bastante, ahora sí. La verdad que bueno, estábamos poniendo un poco el foco en el arte, la cultura, la ciencia y bueno, tenemos aquí a 4 grandes empresas que nos están contando los planes estratégicos que llevan para que estén alineados en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero a mí realmente me preocupa y me gustaría poner foco ahora mismo en el sector financiero, en las inversiones, para que tengamos esos cambios. Tengo aquí algunos datos que he recogido, que he estado leyendo estos días, porque decía que el impacto económico que ha dejado la pandemia ha sido especialmente desoladora en España, no solo por el número de contagios que hemos tenido, sino también por el elevado peso de las pymes, pequeñas y medianas empresas. En el caso de España, según la OCDE, nos dice que hay unas 2,63 millones de empresas en el país, de las que el 94,4% son micropymes. Menos de 10 trabajadores, el 5,5% son pymes entre 10 y 249 empleados y solo el 0,1% de las compañías, algo más de 3 millares, serían las grandes compañías que se consideran aquellas que tienen plantillas de más de 250 personas. Más o menos donde andáis vosotros, las grandes empresas. ¿Qué pasa con el motor o el tejido empresarial productivo que tenemos aquí en España, que se quiere unir a ese cambio, que quiere también ser sostenible, pero que no sabe cómo hacerlo? Primero, porque no tiene asesoramiento de responsabilidad social corporativa, le falta ese conocimiento, y por otro lado, porque no tiene el dinero, la inversión económica. Entonces, ahí sí me gustaría saber y que vosotros nos hagáis llegar algún tipo de reflexión, de recomendaciones y cómo pueden enfocar un poco a medio o largo plazo su estrategia empresarial, esas pequeñas y medianas empresas. Y si tienen futuro, por supuesto. ¿A quién? Puede ser. Sí. A ver, yo creo que lo primero y más importante es lo que hace MadBlue, ¿no? Que es realmente informar, porque es que hay muchísimo desconocimiento todavía, hay muchísimo desconocimiento, mucha gente no sabe lo que son los objetivos de desarrollo, no se sabe de sostenibilidad. Entonces, y tú lo decías antes, es súper importante el hacer consciente a la gente que todos podemos hacer algo, que no se necesitan grandes departamentos, grandes inversiones, sino que es lo primero la concienciación. Y para mí eso me parece fundamental. Desde ir a comprar una camiseta, a invertir en un plan de pensiones o comprar un seguro, en fin, tienes que enterarte, oye, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿Qué tipo de inversión hace esta compañía? Entonces, todo eso, esa concienciación va a hacer que las cosas cambien, insisto, y está en cada uno de nosotros. O sea, no se necesitan grandes departamentos, grandes áreas. Las pymes también pueden hacerlo. Claro, pero ¿existe algún tipo de ayuda para, por ejemplo, ese agricultor o ese pescador que quiera cambiar sus artes de pesca, por ejemplo, artesanales, o que tiene la red de arrastre, en un sistema mucho más eficiente, o por ejemplo con el tema de regadío, con los cultivos en toda la franja del Levante? ¿Tenemos algún tipo de ayuda? Yo sé que en los próximos años tendremos esa inyección de la Comisión Europea con el plan estratégico, ¿no?, de transformación, bastante dinero, pero desde la banca, desde el sector privado, ¿cómo lo estamos haciendo
¿Y qué recomendaciones les damos? Insisto en lo mismo para que podamos arrojar un pelín de luz. Yo creo que nos puede interesar a todos, ¿no? Más o menos, cómo nos podemos enfocar. Hay un tema, y yo no te sé decir ahora mismo en sectores específicos tipos de ayudas que existen, pero lo que sí que existe, que es lo que te trataba de explicar, es que desde el punto de vista personal, cada uno de nosotros, ahora mismo ha salido una normativa, una nueva directiva, el 10 de marzo entró en vigor, en el que todas las entidades financieras tenemos la obligación de informar, cuando vas a comprar un producto financiero, sobre qué tipo de inversión, en qué tipo de inversión está invirtiendo, ¿no? esa entidad. Entonces, esa concienciación es fundamental. La gente tiene que saber dónde se está invirtiendo, cómo se invierte, si es sostenible, no es sostenible, y eso marca la diferencia, ¿no? Pues estaremos... Yo creo que, por complementar lo que dice Carlos, que el tema de comunicación es esencial, pero, y el ejemplo del campo que tú decías, y seguro que tú tienes experiencias parecidas, pero nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es de que cuando tú incorporas a tu relación con tu proveedor el concepto de la sostenibilidad, le ayudas a mejorar. Y os pongo un ejemplo. Había un dicho que nos decían los agricultores de los campos de cebada. Bueno, la frase era: agua del cielo no quita el riego. La verdad es que lo pensábamos y decimos, bueno, pero esto, ¿por qué no trabajamos con grupos de agricultores que quieran evolucionar con nosotros? Les ayudamos a identificar semillas de variedades que sean menos consumidoras, que a su vez a nosotros nos permitan mejorar la calidad del producto. Les aportamos tecnología, hay todo un concepto de Internet de las cosas que te permite hacer un seguimiento mucho mejor del campo. Bueno, pues a lo largo de proyectos y planes que han durado 10 años, hoy estamos consiguiendo que ese agricultor que tiene una vinculación con nosotros, porque siembra la semilla que luego recolecta y nos vende la cebada, que nosotros malteamos luego en las malterías, esta gente han hecho progresos en el consumo hídrico, pero no sé, del 50%, ¿eh? Medición, por ejemplo, la medición de la huella hídrica es fundamental. Si no sabes lo que gastas, no lo puedes reducir. Hay que medir lo que haces, lo que consumes. Entonces es un buen ejemplo, y hablando de la pyme que tú decías, pues qué más que eso, ¿no? Colaboración íntima con el productor y con el proveedor para hacer un plan a largo plazo. Él a lo mejor tiene que decidir cambiar su matriz de cultivo, a lo mejor tiene que descartar otros cultivos, pero le interesa invertir en este cultivo con nosotros a largo plazo. Y, igual que te digo el tema de la agricultura, te digo todas las demás facetas de la producción del producto, ¿eh? Claro, claro. Todo el sistema de producción, sí, sí. Pero siempre en colaboración con tu proveedor, porque al final, no sé, la medición, tú eres responsable de lo que haces dentro de tu fábrica, a lo mejor del 20 o del 30% de ese impacto hídrico, de ese impacto de CO2, pero el resto te viene de lo que pase con tus proveedores. Sí, sí, si nos certificamos las latas con un señor que es el Aluminium Stewardship Internacional, es porque a su vez este señor ha querido invertir con nosotros en una explotación responsable de aluminio, en minas que no son intensivas, que no emplean juvenil, que hacen un uso correcto de la tecnología, ¿no? Totalmente, Jorge. Es la cadena de valor la que hay que trabajar. Claro, eso, fíjate, eso que estás diciendo es esencial. De hecho, está relacionado con lo que ha dicho Javier sobre las B Corp. Cuando tú haces, para ser una B Corp, tienes que pasar un proceso de auditoría excepcional. O sea, tienes que presentar temas de diversidad de proveedores, tu cadena de valor, no solamente eres tú, sino pues eso, toda tu industria, ¿no? Y cómo te relacionas con ellos. Y nosotros hemos empezado el proceso este verano y seguimos presentando información. O sea, es un sello de calidad brutal. ¿Os estáis certificando en B Corp? Nos estamos certificando como B Corp. Nos parece esencial. B Corp básicamente lo que dice es que los beneficios, el beneficio de tu compañía no es solamente económico, sino que tienes que tener una impronta en la sociedad, ya sea medio ambiente, temas de igualdad, en los ODS, ¿no? Y nos parece fundamental porque es un propósito. Javi, lo que está diciendo Jorge tiene toda la razón. Vosotros, además, vuestra cadena de valor va desde el pescador que lo estás diciendo hasta el consumidor final. El tema de la comunicación es fundamental. Mi pregunta es un poco, no es que sea difícil, pero nosotros hemos puesto mucho cuidado en que las empresas que estén en esta primera edición
realmente tengan un trasfondo y se pueda demostrar. Pues la historia de Dan con el Mediterráneo desde hace un montón de tiempo, son pioneros, National de Hernández también, Atresmedia lleva mucho tiempo con Azteco y Pon de Freno, y vosotros no es que seáis pioneros, es que habéis tenido una travesía del desierto, porque claro, ahora todo el mundo dice que es sostenible y que es verde y que le gustan los océanos. Eso es greenwashing. ¿No te da rabia que ahora todo el mundo parece que sea sostenible? Bueno, yo creo que si es verdad, no. Yo creo que si es verdad es maravilloso, ¿no? Yo creo que esto, cuanta más gente haya trabajando en esa dirección, más rápido vamos a ir, ¿no? Y además está muy unido, porque si tú vas en esa dirección, tus proveedores van en esa dirección, el proveedor del proveedor va en esa dirección. O sea, al final esto es una cadena, ¿no? Con lo cual es importantísimo que cuantos más gente vaya hacia allá, mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros nos llaman muchas compañías para hacer colaboraciones y enseguida te das cuenta quién realmente lo siente, quién realmente se lo cree y quién realmente lo está haciendo porque le han dicho en el comité de dirección que hay que hacer algo. Tío, hay que hacer algo porque es que tenemos que contar algo, ¿no? Y eso se nota enseguida, ¿no? Y yo creo que lo notas mucho cuando la persona de arriba, el que manda, ¿sí?, cree. Y entonces yo creo que él transmite eso para abajo, porque probablemente hay un momento en el que los directivos van a tener que tomar decisiones que probablemente no sean las decisiones a lo mejor más rentables en ese momento dado, ¿no? Y a lo mejor pueden afectar la cuenta de resultados a corto plazo o a medio, ¿no? Claro. Y yo creo que para eso tienes que tener un poco la complicidad de la gente y de tus accionistas, porque si no te estás jugando a lo mejor irte a la calle, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante. Las compañías donde desde arriba lo tienen claro se nota muchísimo. Totalmente. Hace falta liderazgo, porque si no, el cambio no es posible, ¿no? Sí, por favor. Un poquito también la idea que acaba de decir Javier, en un grupo, por ejemplo, como Atresmedia, hay veces que hay ciertos contenidos, los medioambientales, por ejemplo, que no son los que mejores funcionan a nivel de audiencia, os lo podemos asegurar porque tenemos esas curvas de audiencia y todos los días nos examinamos. Sin embargo, cadenas como, por ejemplo, La Sexta apuesta muy fuertemente por este tipo de contenidos y por este tipo de conciencia medioambiental y ha puesto en marcha un programa como Natural de Jalis de la Serna. Entonces, es lo que decía Javier, hay veces que esas decisiones probablemente no van a ser las más rentables, pero sin embargo sí que como compromiso a corto, efectivamente. Yo creo que a medio y a largo van a ser las más rentables. No, seguro. Porque luego al final la percepción de tus clientes es que de verdad eres una empresa comprometida, que haces lo que estás diciendo, que yo creo que un poco ese greenwashing de que tú hablabas, Luis, el problema es que se ha comunicado mucho sin haber hecho de verdad nada o poco, y entonces ahí es cuando se ve muy claramente cuando una empresa está comprometida y cuando no, cuando esas incoherencias se ven muy, muy rápidamente, ¿no? Pero es verdad que hay veces hay que tomar esas decisiones para luego a largo plazo tener ese retorno, ¿no? Y ese respaldo. Sí, pero eso, fíjate, Carlos, los fondos verdes son los más rentables ya, hoy por hoy, ¿no? O sea, están sacando una rentabilidad, energías renovables, fondos verdes. ¿Cómo se puede acceder a esa información financiera que a veces está un poco alejada del ciudadano? Es lo que te decía antes, ya es una obligación. O sea, ahora ya las entidades financieras tienen que informar, cuando tú como inversor particular vas a comprar un producto financiero, tenemos la obligación de informarte dónde va a ir la inversión de ese producto. Y nosotros somos líderes en Europa en gestión de bonos verdes, ¿no? Y tienen unas rentabilidades estupendas, pero es que yo creo que el mundo está cambiando tanto y está cambiando tan rápido que, sinceramente, aquellas compañías que sus prioridades estratégicas no tengan este toque de sostenibilidad, yo no les auguro mucho futuro, porque realmente es así. Y además, incluso a la hora de traer talento desde todos los puntos de vista, o sea, cada vez realmente ves que es más importante el que la gente comulgue con los valores de esa compañía, con ese fin que tenga, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que si no tienes un plan, aquí tienes 3 agentes que cambian todos los días, ¿no? Que es la legislación, que va evolucionando en función de los impulsos políticos. Tienes la tecnología, que afortunadamente no para y va mejorando. Y luego tienes el consumidor, como tú decías. Yo lo que más me gusta es lo del consumidor, porque es que esto ya no hay cuestión, es el propio consumidor que te lo va a ir pidiendo. Luego el consumidor es contradictorio, porque pide una cosa
y no necesariamente se comporta como lo que pide. Pero bueno, no pasa nada. Lo que hay que hacer es explicarle cómo puedes hacer, digamos, consistente tus creencias con tus hábitos de consumo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de antes, o tienes un plan desde arriba abajo en la compañía y lateral, y vas adaptándote a la situación, o no consigues los objetivos, porque lo que hace un año parecía que iba por este camino, de repente cambia radicalmente. Claro. Por tecnología o por regulación. El año pasado, para que tengáis un dato, la inversión en bonos verdes se incrementó un 40%, casi un 40%, un 37%. O sea, eso es una realidad. Total. Jorge, estás hablando de políticas que tienen que ser sólidas y tienen que implantarse en el corto, medio plazo, pero con solidez, sin cambiar. ¿Cuál es la historia de Daum con el Mediterráneo? Te lo tengo que preguntar. No, bueno, la historia del Mediterráneo para nosotros es que al final nuestro territorio de comunicación y lo que la marca representa básicamente es la cultura y eso que dicen los creativos del lifestyle mediterráneo. ¿Qué es el lifestyle mediterráneo? Pues es una forma de vivir, es una forma de disfrutar, es una forma de la dieta mediterránea, de alimentarse, de viajar y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente, ¿no? Entonces, me he olvidado de deciroslo, pero nos ha gustado mucho la frase final que se le ocurrió a él en el último anuncio, a Joan Roca. Dice, no es solamente nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Sí. El concepto esto es nuestra manera de vivir, ¿no? Para ellos, los grandes restauradores, es su manera de vivir. Para nosotros como empresa, pues es nuestro territorio de comunicación, está claro. Y entonces eso tenemos que... Por eso toda la reflexión que se hizo hace ya mucho tiempo de implicarnos en este tema, ¿no? Definitivamente. Y a partir de aquí lo que hemos hecho es construido unas herramientas de gestión que yo estoy muy orgulloso de ellas porque nos dan resultados todos los días. Ahora, lo que te decía antes, esto no... O sea, tú no haces el plan y ya está. No, es que lo tienes que ir adaptando prácticamente todos los meses. Claro. Porque las cosas van cambiando, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Ahora tenemos a Gunter Pauli, que nos va a hacer una exposición brillante sobre... Va a empezar la exposición, si me permites, Gunter, hablando de un insecto. O sea, con esto, de un insecto, de una garrapata. Con esto os lo digo todo. Y bueno, os tengo que dar las gracias para MadBlue, para la organización, el tiempo que llevamos trabajando, que parece que llevamos 4 años hicimos Piel de Atún, que se ha convertido en una fundación, el evento en Cádiz en el 2019, íbamos a hacer MadBlue en noviembre, hemos pasado en abril, y bueno, las cosas ocurren, existimos, estamos poniendo una base sólida. Para nosotros no significa tantísimo que estéis aquí apoyándonos y bueno, de corazón os lo digo, gracias, sois un ejemplo empresarial de valentía, de honradez y oye, pues Javier, nosotros te admiramos mucho, pero también hay compañías que son más grandes y oye, ojalá que nos deis cobertura, los medios, Susana, que lo necesitamos. Yo creo que absolutamente sí. Es que yo creo que la sociedad lo está demandando y aparte siempre nos dicen muchas veces que los medios de comunicación solamente damos malas noticias. Creo que es el momento de dar buenas, dar esperanza, porque hay muchísimos proyectos innovadores que están impactando en esos ODS para llegar a ese 2030, para hacer un mundo más sostenible. Las empresas están apoyando o estamos apoyando, estamos yendo en esta dirección. Yo creo que la sociedad también tiene que saberlo y que tiene que involucrarse. Así que vamos, por nuestra parte y por parte de A3 Media seguiremos, claro que sí. Muy bien. Te tomamos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias A ti. Muchas gracias. Estupendo. Gracias.